Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Capítulo 18, libro de los Proverbios, versículo 21. Capítulo 18 del libro de los Proverbios, versículo 21. Dice la palabra del Señor: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Leámoslo todos. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Y en la Nueva Traducción Viviente dice de una manera mucho más impresionante e impactante. Y vamos a leerlo todos con la ayuda de la pantalla. Digan conmigo: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Pastor. Te damos gracias, Señor. Esta mañana hemos exaltado tu nombre, hemos reconocido las virtudes de las cuales nos habla tu palabra, pero ahora nos acercamos a ti para escuchar tu voz. Sabemos, Señor, que este sermón comenzó hace 15 días y tú quisiste descender en medio de tu pueblo para traer sanidad y salud en las familias, para que en muchos aspectos hubiese reconciliación. Pero fue exactamente justo después de ese sermón que vinieron muchas pruebas y dificultades. Otra vez las tentaciones del maligno se pusieron de frente para hacernos pecar con nuestra boca. Hoy te pedimos, danos sabiduría no solo para escuchar esta predicación hoy, sino que danos también un corazón sensato, sensible y humilde para escuchar tu palabra, pero para atesorarla en nuestro interior. Señor, al final de nuestros días se nos llamará a cuentas, porque al atesorar en nuestro corazón la bondad que proviene de ti, fuimos capaces de practicar el bien. Así que esta mañana nos acercamos con gratitud, pero también con una petición: háblanos y permítenos guardar tu palabra. Bendice al pastor, Señor. Bendícelo de tal forma que sus palabras traigan sobre nosotros hoy ánimo, exhortación, reflexión, pero también pureza de tu parte. Te lo ruego, mi Padre, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, 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 amén y amén. Amén. Siéntense, mis amados hermanos. Gracias, pastor. El poder de la lengua. ¿Cómo combatir el deseo de hablar o desear mal? Mientras ustedes se van acomodando, ya estamos todos. Seguramente usted, mi amado hermano y amigos, las personas que siguen esta transmisión, se enfrentan a diario con innumerables ocasiones y oportunidades que dan lugar a hablar. Cierto que uno empieza el día hablando. ¿Quiénes empiezan el día hablando? ¿Y con quién hablamos? Con el Todopoderoso, con nuestro Creador. Y así se sigue todo el día. Hablamos con nuestro cónyuge, los que estamos casados, hablamos con nuestros hijos,
hablamos con las personas que hay a nuestro alrededor, pero en medio de esa situación en la que nos enfrentamos y que tenemos que hablar, en muchas ocasiones nos enfrentamos a tener que hablar mal, que es lo que denominamos la lengua del mal. ¿A qué se refiere esto de la lengua del mal, de hablar mal? Se refiere a aquello de hablar despectivamente de otra persona. Hace 15 días hubo un acto, como lo hizo referencia el pastor, muy lindo, en el que hubo reconciliación, hubo perdón recíproco de unos a otros, pero hoy vamos a estar concentrados en ¿y qué está pasando con Dios? ¿Cómo estamos enfrentando momentos cruciales en nuestra vida en los que sin darnos cuenta o con conocimiento de causa estamos hablando mal de Dios o maldiciendo a Dios? Y esto indudablemente constituye un pecado dentro de la palabra de Dios. Hermanos amados y amigos, yo creo que de todas las extremidades y los órganos que el Señor nos ha dado, la lengua es la que se mueve con menos dificultad y a mayor velocidad. Tenemos la lengua lista para hablar. Alguien dijo, qué importante es que enchufemos el cerebro antes de activar la lengua. Y esa es una de las razones por las cuales hablar mal o herir con la lengua es uno de los pecados que se comete con más frecuencia. Vamos a mirar en esta noche, o en esta mañana, perdón, acerca de la lengua y las tragedias. La lengua y las tragedias. Y espero que el Señor nos ayude a fortalecernos todos los días para enfrentar la tentación de usar mal la lengua. Para fortalecernos a no caer ante la tentación de hablar o de oír palabras que son hirientes, que son calumniadoras, que son difamatorias, y debemos tener conocimiento de que a la luz de las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, las tragedias más terribles y absurdas por las cuales pasó el pueblo de Israel y algunas personas más, fue a causa de haber usado mal la lengua, y que esto se generó o se dispersó por todas las generaciones. Vamos a hablar de la primera tragedia a causa de usar mal la lengua. Y vamos en el tiempo, en la máquina del tiempo, no la vamos a usar en esta mañana, pero vamos a la máquina del tiempo y nos trasladamos a Génesis capítulo 3, al huerto del Edén. Mire cómo dice la palabra del Señor. La serpiente, diga, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, está hablando de Eva, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios,
con el conocimiento del bien y del mal. Y ahí nos estamos enfrentando a la primera tragedia. Y yo podría pensar en esta mañana que el atrevido Satanás les pudo haber hablado a Adán y Eva majaderías y estupideces, como algo así. No está en la Biblia, sino que puedo imaginar, hago esta precisión, que Satanás les pudo haber hablado majaderías y todo tipo de estupideces a Adán y Eva, y que Dios no había dicho. Una de ellas, es que Dios te está prohibiendo comer del árbol de la sabiduría debido a que Él tiene mucho miedo que tú te le parezcas y que también te vuelvas creador de mundos y creador como Él. Es posible. Y estas palabras, ¿sabe qué pasó? Le causaron la muerte a toda la humanidad. Qué tragedia, porque la palabra del Señor dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Creo que Dios en su infinita sabiduría, también es un pensamiento, la Biblia no lo dice, que Dios puso 2 señales o 2 marcas a la serpiente y que son una especie de señal para nosotros y que además son la consecuencia de haber usado la lengua para difamar, calumniar y maldecir al Dios creador. Ustedes pueden ver que las serpientes, ¿quiénes les tienen miedo a las serpientes? Yo la mano a ver si yo soy solo. Yo le tengo mucho miedo a las serpientes, pero aparte de miedo les tengo fastidio y un poquitico, porque yo soy de muy buen genio, mis amados hermanos. Yo soy muy dulce, mis amados hermanos. Entonces solamente les tengo un poquitico de rabia a las serpientes. Pero noten ustedes que por muy colorida que sea una serpiente, no deja de producir miedo y asco. Y Dios cubrió a la serpiente de diferentes manchas, de diferentes colores. Pero además, eso para mostrar que la serpiente iba a cargar una lepra para toda la vida. Es como una lepra que lleva a causa de haber difamado a Dios. Pero además, ustedes pueden notar en las ilustraciones que nos están presentando cómo Dios le partió su lengua a la serpiente. O sea, le dio una lengua bífida, así se llama. Y cuando le partió la lengua a la serpiente, seguramente le gritó: malvada, calumniadora, difamatoria, me maldijiste. Y además quiero que tú sepas, serpiente, que cuando los seres humanos vean tu lengua partida, van a recordar que tú has sido la primera en hablar despectivamente contra Dios. ¿Usted no ha notado que hay personas que tienen como la lengua partida? ¿Hablan bien? Hablan mal. El Señor está diciendo: de la abundancia del corazón habla la boca. Este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Lenguas bífidas. Esa fue una acción que marcó la tragedia para toda la humanidad. Pero además, ¿qué tal los necios? Cuando los necios te ven abatido, cuando tú mismo no es que estás actuando con necedad, porque estás pasando un mal momento en tu vida,
porque estás teniendo una tragedia en tu vida, porque estás como Job en su momento, vestido de ropa de luto, envuelto en ceniza. ¿Sabe? En el antiguo tiempo, los que se vestían de ceniza, cuando la Biblia dice que se vestían de ceniza, se iban era para el lugar más horripilante de la ciudad o del pueblo donde estuvieran, que era el muladar, porque allí en ese lugar era donde abundaba la ceniza a causa de todas las impurezas y de todo lo que se quemaba como la basura y en fin, abundaba la ceniza. Entonces, como abundaba la ceniza, se bañaban en ceniza, mostrando su aflicción, mostrando su dolor, mostrando su tragedia, mostrando su aflicción. Job hizo lo propio y tenía a su lado a la más cercana, como era su esposa, quien es el prototipo de los necios. Y leemos en Job, en el capítulo 2, versículos 6 al 10, lo siguiente. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Ya vimos a Satanás metido allá en el Edén, ¿cierto? Ahora vuelve y juega. Dijo el Señor a Satanás: Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas úlceras desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno y no sabremos recibir también lo malo. A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. No sé usted cuántas veces se ha prestado a caer en el pecado de la necedad cuando está pasando por momentos muy oscuros y alguien enviado por Satanás le dice: pero entonces, ¿para qué tu Dios? ¿Por qué has creído en ese Dios? Sigue yendo a la iglesia. ¿Sabe? Hoy no vinieron muchos a la iglesia. Hoy el templo está llenito. Pero muchos no vinieron a la iglesia porque hicieron caso a la voz de Satanás por medio de una persona que les dijo: pero en medio de esta situación, ¿para qué vas a ir al culto hoy? Y eso es vituperar a Dios. Eso es maldecir a Dios. Seguirle la corriente al necio es nada más y nada menos que ser un instrumento para maldecir a Dios. ¿Sabe qué le pasó a la mujer de Job? Se murió porque ella misma fue víctima de su propio invento. Le dijo a Job: maldice a Dios y muérete. ¿Quién había maldecido a Dios antes? Ella. Por lo tanto, ella acarreó las consecuencias. Cuando, hermanos, ustedes estén pasando por momentos muy difíciles, por crisis que nos faltan, piense más bien si no es el Señor que te está premiando por medio de esa prueba para hacerte brillar mucho más lindo que el oro, que te está formando para enfrentar situaciones propias o de otras personas y que tú les puedas ayudar. Pero ni se te ocurra que una persona, o darle crédito a que una persona venga, piensa que es un enviado de Satanás para decirte que maldigas a Dios. ¿Sabe? Cuando una persona es difamada, salen por lo menos 3 personas dañadas. Cuando se está hablando de difamación o despectivamente o se está maldiciendo, por lo menos
hay tres personas afectadas. Una, la que habla. Otra, la que escucha. Y otra, la persona víctima o de la quien se está hablando. Dios se entristece cuando lo maldecimos a Él. Y mire, esto es más frecuente de lo que ustedes piensan. Dios se aflige cuando lo maldecimos. Porque es que maldecir a Dios, y que esto que voy a decir en el siguiente minuto, estas palabras no suban a los oídos de Dios, que Dios no las escuche. Pero Dios se entristece cuando desde la tierra se le dice, maldito sea Dios. Malditos cristianos que siguen ese maldito nazareno, es lo que dice la gente. Y a veces esas palabras penetran tan fuerte que mucha gente prefiere mejor seguirle la corriente al mundo y abandonar a Dios. ¿Qué está pasando con esa influencia tan marcada que tienen tus amistades, tus compañeros de trabajo, aún tus familiares, aún tu cónyuge, y que te han pegado fuerte para que de tus labios aflore una maldición a Dios? Ellos van a sufrir su tragedia, pero tú también. Hace poco le escuché al pastor una predicación, creo que no hace más de un mes, al pastor Junior, y él decía, ¿en qué consistía bendecir a Dios? Bendecir el nombre de Dios. Bendecir el nombre de Dios incluye invocar su nombre. ¿Y qué incluye todo esto? Reconocer que Él está por encima de todos y de todo, y de que Él es soberano sobre todas las vidas de nosotros y sobre todo lo demás. Maldecir no necesariamente hay que usar el término gramaticalmente hablando. Como el Señor no puede ser burlado, Él no, de nadie se burla, de Dios nadie se burla. Él más que mirar la fonética nuestra, está mirando es lo que hay en el corazón. Porque a veces decimos cosas muy bonitas, pero son cosas, expresiones retóricas. Pero de lo que hay, de lo que fluye en el corazón, no es lo que se está hablando con sinceridad. Y Dios, antes de que nuestra palabra salga, ya conoce dónde y en qué circunstancias se origina. Sé de muchos cristianos que han sucumbido y han tenido tragedia en su vida porque escucharon más a los necios que a la misma palabra de Dios. Y este es un llamado de parte de Dios para que pensemos, hermanos, cuántas veces al día estamos hablando despectivamente de Dios, estamos criticando a Dios, estamos contradiciendo a Dios. Yo, por ejemplo, no concibo, mis amados hermanos, yo no concibo que una persona a mí me diga que no está de acuerdo siquiera con un texto de la palabra del Señor. El que a mí me dice que no está de acuerdo con un solo versículo de la palabra del Señor, no solamente lo tildo de necio, sino que al abolir un solo versículo de la palabra del Señor, está dando por abolida toda la palabra de Dios en su vida. Y mire que son cosas casi que imperceptibles. Y nuestra responsabilidad como pastores no es hablarles aquí de prosperidad, de economía, de cómo van a salir ustedes de problemas. Nuestra responsabilidad es prepararlos para la vida eterna, nunca prepararlos para esta vida terrenal que bien aburrida que está. Vamos al caso de los israelitas. Otra tragedia. Y los invito para que leamos en Éxodo 32. Dice la palabra del Señor: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Ay, qué pastor.
a ese pastor que nos está hablando todo el tiempo, que nos retiremos del mundo. No le prestemos atención. Aarón le respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Y aquí está reflejado y denunciado a aquellos que predican sobre la prosperidad. Aquellos que le están quitando las posesiones a la gente. ¿Para qué? Mire, todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? Dios le está diciendo: yo saqué un pueblo, pero el que ahora estamos viendo es como si tú lo hubieras sacado. Eso es lo que le está diciendo el Señor. ¿Por qué dar pie a los egipcios, a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Fue en el desierto donde los israelitas probaron al Dios Todopoderoso. Y no solamente con una prueba, sino con muchas pruebas, a tal punto que hicieron un becerro de oro. El que hubiera visto ese culto a distancia, o vía satélite, o por un dron, como quiera que sea, hubiera dicho: qué pueblo tan avivado, qué pueblo tan alegre, cómo están danzando, cómo están cantando, cómo están adorando a Dios. Y Dios desde el cielo había visto lo que pasó en ese momento y lo que está pasando hoy. Muchos están adorando al becerro de oro y dan la apariencia de que están adorando a Dios. Iglesia, despertemos. Despertemos, mis amados hermanos. No todo lo que brilla es oro. ¿Sabe qué está haciendo el mundo actual? Están trayendo cantantes cristianos, insertándolos a las fiestas paganas para decir que ese es el mejor de los conciertos. Y la gente ingenua, como ovejas que van al matadero, caen redonditos y terminan fortaleciendo una fiesta pagana, diciendo que están adorando a Dios.
En la iglesia no cantan. En el templo no cantan. Veo niños aquí que son en esta posición en medio de la alabanza, pero hay que verlos como un trompito en la calle. Y los padres, wow, wow, wow. ¿Por qué no cantan en la iglesia y por qué si tienen que recurrir a actos públicos para poder cantar? Pastor, ya te nos volviste muy fanático, muy religioso, muy legalista. Pues miren, mis amados hermanos, llámenme como quieran, pero esas mismas palabras que ustedes están lanzando contra los pastores cuando los dirigimos en este caminar cristiano, díganselas a Dios. Díganle a Dios que Él es legalista, que Él es religioso, que Él es fanático. Díganle a Él. Para que ustedes vean cómo les va. El diablo se disfraza también como ángel de luz. Y si la iglesia no identifica a aquel que es la luz del mundo, que es mi Jesucristo Jesús, van a seguir las obras del enemigo. Hermanos, y ese es el movimiento de la lengua. Mire, un arma a lo sumo mata a una persona a unos cuantos pasos y una persona a la vez, ya sea un arma de fuego o un arma blanca. Pero la lengua es como un misil poderoso que alcanza a atravesar continentes y hacer daño en la distancia. Tan fuerte es la lengua que puede cruzar el mismo espacio para maldecir a Dios. Además, hablar despectivamente y herir con las palabras termina siendo una tragedia, no solamente para quien así habla, sino para sus descendientes. Quien diera que tuvieran un corazón que me obedeciera. Porque es que el desobediente lo que está haciendo es maldecir a Dios. Eso es lo que hace el desobediente, maldecir a Dios. Yo quiero que los hermanos, y el pastor ya nos predicó, y gloria a Dios por esa palabra, pastor. Yo estoy muy conmovido con este tema del ayuno. He sido muy ministrado. ¿Cuántos han sido ministrados con el tema del ayuno? En la Reina Valera, Deuteronomio 5:29. ¿Ese es todo? 5:29. ¿Quién diera? Mire que está hablando Dios. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días algunos de mis mandamientos? Todos mis mandamientos. ¿Para qué? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Piensen en esto, hermanos. Porque como nosotros somos tan humanistas, bueno, yo no soy humanista, yo dependo de mi Dios, pero es que la gente es muy olímpica. Y eso está dentro de la iglesia también, dentro del pueblo de Dios más bien. Gente muy humanista y cree que yo asumo las responsabilidades y que eso no va a afectar a los demás. Si usted ama a su hijo, piense muy bien si está obedeciendo a Dios o si está maldiciéndolo, llevando usted su corazón a la desobediencia y por ahí derecho se lleva a la desgracia a sus descendientes. Hoy hemos orado por los niños, pero es que esto no basta con una oración. Esto basta es qué ejemplo les estamos dando, qué legado les estamos dejando y qué responsabilidad estamos asumiendo
para que ellos también sean salvos. 4. La lengua bajo custodia. Para estar libres de herir y hablar mal, libres de prometer y no cumplir, debemos orar a Dios todos los días para que nos asista y decirle: mi Señor, guarda mi lengua del mal. ¿Usted ha visto que hay personas que prometen mucho y no cumplen nada? Eso es una lengua del mal, es una lengua de maldición. Vamos al Salmo 34, versículos 12 al 14. Estoy usando para este caso la Nueva Traducción Viviente. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Iglesia, ¿ustedes quieren vivir una vida larga y próspera? ¿Quieren vivir una vida larga y próspera? Solución: entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Acompáñenme al Salmo 39, versículo 1. Me dije, dice el salmista, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré. ¿Qué refrenar? El freno y el freno de mano y todo lo que sea freno. Es decir, si hay que ponerle un bozal, hay que ponerle, ¿cómo es que le llaman lo de los perros? Sí, pero hay una cosa que les ponen, una triailla, ¿es que se llama eso? No, triailla. ¿Cómo? Trailla. Bueno, eso. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. ¿Cómo es tu comportamiento con la gente, aquella con la cual has estrechado unos lazos de amistad tan fuertes que hasta dices, yo por este pongo la mano, y no sabes que te están conduciendo al mal? Refrenaré la lengua delante de ¿quién? De aquellos que viven sin Dios y que están cerca de mí. Yo no les puedo decir a ustedes, hermanos, ni siquiera Dios lo dice: no vayan a trabajar, no se suban al taxi, no se suban al bus, no se suban al metro, pero tengamos cuidado qué estamos hablando delante de aquellos que viven sin Dios, sin fe y sin esperanza en el mundo. Proverbios 13:3. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Proverbios 21:23. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Isaías 57:4 y 5. ¿De quién se burlan haciendo muecas y sacando la lengua? Hijos de pecadores y mentirosos. Rinden culto con gran pasión a sus ídolos debajo de los robles y debajo de todo árbol frondoso. Sacrifican a sus hijos abajo en los valles, entre los peñascos de los acantilados. ¿Quiénes le han hecho promesas al Señor? Hablo al Señor Todopoderoso. No les estoy diciendo a aquellos que hacen promesas a los bultos que hay en las ciudades, a los bultos de yeso que hay en las ciudades. A las estructuras de madera. No, hablo del Dios Todopoderoso. ¿Quiénes le han hecho promesas a Dios? ¿Aló? A hermanos, levantados, porque vamos a entrar aquí en la gran realidad. ¿Quiénes le han hecho promesas a Dios? ¿Quiénes se las han cumplido?
Hubo algunas manos arriba, gracias, pero no tantas como las de aquellos que dijeron que le han hecho promesas a Dios. En Eclesiastés 5, 3 y 4 dice: demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Diga conmigo lo último de este versículo bien fuerte: cumple las promesas que le hagas. ¿A quién? A Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra lengua? Vamos a ponerle control a nuestra lengua. Existen por lo menos dos prácticas que si una persona las adopta, entonces le ayudarán a estar menos propenso a hablar mal y a herir, y también a escuchar a quienes gustan de hablar mal y herir a los demás. La primera, estudiando las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque es que el estudio de las Sagradas Escrituras te previene, te vacuna y te da una alarma espiritual de hablar mal y herir a los demás desde otros puntos de vista. En primer lugar, la gente que usa la lengua para mal, que entre otras cosas es aquella que no tiene nada que hacer y que buscan algún tema que los divierta y los saque de su apatía y aburrimiento que experimentan a diario. La gente que no tiene más nada que hablar. Si vino el cantante de moda, ese es el tema en la iglesia. Se murió el cantante de moda, ese es el tema de la iglesia. Gana el equipo de fútbol de su preferencia, ese es el tema de la iglesia. Compran o recibieron de parte de Dios un nuevo bien, ese es el tema en la iglesia. Hablan de todo, nunca de la palabra de Dios. Y este es un punto de vista que tenemos que tener muy presente. Y vuelve y juega: ay, pastor, pero es que yo leo el Salmo por la mañana a las carreras, a las volandas, y es más, estoy en la puerta de la casa y yo ya ni siquiera qué fue lo que leí. Ya saben, hermanos, de la abundancia del corazón habla la boca. Gente que está disfrutando de las noticias sensacionalistas que en este país salen todos los días, cada minuto, sobreabundan. Y no importa si eso es a costa del pudor de otra persona. Pero aquel que se ocupa y que ocupa su tiempo con el estudio de la Biblia, diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente, descubrirá algo muy importante, y es que su mente se encuentra absorbida en la tarea constante y edificante que produce la experiencia de estar cerca a Dios y cerca a sus dichos. Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, no solo comeremos para poder pensar, sino que también desearemos comunicarles a los otros por medio de la predicación, del discipulado, de las enseñanzas, como quiera que sea, todo basado en las Sagradas Escrituras. Por consiguiente, hermanos amados, nuestra conversación debe estar basada sobre temas concernientes a la eterna palabra de Dios, y no tendremos necesidad ni tiempo para hablar de otras personas. ¿Sabe la prensa rosa de nuestro país cómo ha progresado? Precisamente por eso.
porque están hablando de los otros. Y se suben al pedestal invulnerable de sus vidas, creyendo que ellos no son invulnerables. Otra razón por la cual los pastores les aconsejamos el estudio de la palabra de Dios y por consiguiente, para que eviten hablar mal, es porque las sagradas escrituras son un antídoto para erradicar la costumbre, algunas veces que viene por generaciones, a hacer el mal con la lengua, violando de esa manera la voluntad de Dios. El solo hecho de discipular y predicar posee el íntimo poder de purificar y limpiar la mente de una persona. Nosotros cuando predicamos, discipulamos y aconsejamos, no lo estamos haciendo para que ustedes propiamente digan que tienen que pertenecer a íntima devoción, lo cual nos agrada. Lo que nosotros estamos buscando es que ustedes tengan ese poder íntimo de mantener su conciencia limpia, de purificar su pensamiento y que su mente no esté amoldada al mundo actual, como dice el apóstol Pablo, y de esa manera hacerlos a ustedes invulnerables a caer en la tentación de pecar con la lengua. Cuando una persona habla de la palabra de Dios, y no habla con fanatismos, sino habla guiado por el Espíritu Santo, es una persona que está mostrando fruto, está dando fruto de haber nacido de nuevo. Obviamente que como toda regla hay excepciones, y aquí hay una excepción, porque hay personas, mire, los conozco, con 80 Biblias, de todas las versiones, de todos los colores, en todas las presentaciones. Entiéndase también teólogos, estudiosos, eruditos, ausentes de la sabiduría que viene de la palabra de Dios. Saben mucho, pero viven muy mal la vida. ¿Usted quiere que la bondadosa mano del Señor esté sobre su vida? Ese es el deseo nuestro. Hagamos como lo hizo Esdras en su momento. Esdras estudiaba las Escrituras, vivía las Escrituras y enseñaba las Escrituras. Y dice la palabra del Señor que la bondadosa mano del Señor estaba con Esdras. Hay palabras que proceden de labios impuros y esas palabras no son aceptadas por Dios. Y he aquí el mérito del estudio de la Biblia, de aquel que difama y hace mal con su lengua al prójimo, que será más fácil, esa fama será más fácil acreditada al difamado que al difamador. ¿Sí me hago entender, hermanos? Cuando una persona que no está preparada, que está usando mal la Biblia, o que la está usando aparentemente bien, pero que está hablando mal de una persona, ese mérito más fácil se le acredita al que está siendo difamado, porque, hermanos, no hay nada más torturante que de uno hablen a las espaldas y no le den la oportunidad a uno de saber siquiera que están hiriéndolo, difamándolo, vituperándolo, degradándolo. Hermanos amados, mi consejo es que la única manera de reducir la tendencia a hablar mal y herir con nuestra lengua a los demás es que seamos humildes, la humildad. ¿Por qué? Porque si hay una satisfacción que se obtiene al difamar a otro, y esta analizada psicológicamente es el sentimiento de superioridad que se adquiere de esta manera. Noten ustedes que cuando una persona se ceba a hablar de la otra, el cónyuge del otro, dele, es que se está creyendo superior a él o a ella. El que está hablando mal del jefe, dele, es que se cree muy superior. El que está hablando mal del pastor, dele, y el pastor, es porque se está creyendo superior.
¿Sabe quién se creyó superior y se cayó de para arriba? Satanás, que es el originador de este problema. Porque es que el que degrada a otro, el que difama a otro, tiene la gratificación de ser en su mente un buen amigo. Y cree que es mejor que el otro. Y en su corazón, el que está hablando mal del otro, se está, a ver cómo hiciera yo esta maroma aquí, felicitando. Él mismo se está felicitando. Porque no es susceptible a las ofensas o a los insultos de las cuales es el otro. Yo siquiera yo no soy como, y empiezan a felicitarse. Y se sienten satisfechos. Yo le preguntaría a aquellos que han hablado mal de una persona, y si por alguna razón esa persona viene y los abraza y les dice, mira, pongamos las cosas en paz, ¿cómo va a hacer usted para recoger esas palabras con las cuales difamó a esa persona? ¿Cómo va a hacer? ¿No es mejor ponerle freno a la lengua? Es muchísimo mejor, mucho más conveniente. No obstante, si se mira a sí mismo, objetivamente, debe admitir que él también tiene defectos y que está lejos de ser perfecto. Hace 15 días, hermanos, hicimos el ejercicio de pedirnos perdón unos a otros. ¿Lo recuerdan? Hoy, para completar este ejercicio del perdón, es necesario que nos remitamos ante el mismo Dios y pedirle perdón. Porque si el Señor Jesús dijo, si perdonas a los que pecan contra ti, eso se hizo hace 15 días, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas o te resistes a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. En síntesis, ¿cuántos creen? Abramos nuestro corazón. Y esto no va a ser un trono de juicio aquí, sino que es que como el Señor Jesús sí viene. ¿Aló? El Señor Jesús sí viene. Y Él no viene por una iglesia lenguilarga, ni una iglesia faldera, ni una iglesia pecadora, ni una iglesia profesional en difamar, ni una iglesia especializada en dejar por el piso el pudor de los demás, la honra de los demás. ¿Qué tal? Nosotros en el cielo todavía diciendo, hey, acordate que allá en la tierra, todo lo que me dijiste. ¿Te acordás cuando hablaste tan mal de mí con tu familia? Que no tuviste la capacidad de perdonar, que no frenaste tu lengua. ¿Te acordás? La vergüenza que me hiciste pasar a pesar de que tú también estabas en las mismas condiciones. En el cielo no se va a ver eso. Y seamos concretos, hermanos, seamos sinceros. ¿Cuántos creen que deben pedirle a Dios, que deben pedirle perdón a Dios en esta mañana? Ya aprendimos de la humildad, ¿cierto? El Señor está diciendo, Señor Jesús, aprendan de mí que soy manso y no estoy rajando de nadie, ni calumniando a nadie, ni dejando a nadie por el piso, su honra por el piso. Que soy manso y humilde de corazón. Hoy es un acto, mis amados hermanos, para que no nos vamos de aquí de este templo sin hacer una petición de perdón a Dios, una petición colectiva.
una petición grupal, una petición congregacional. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Cuando escuchamos al necio y no le dimos crédito a su palabra. Cuando escuchamos a Satanás y no le dimos crédito a la palabra de Dios. Cuando estamos prometiendo y no estamos cumpliendo. Eso también es maldecir a Dios. Y no crean que yo estoy elevando esto a la máxima potencia, sino que yo no me puedo salir del marco bíblico. Y a mí la palabra del Señor cuando me dice que a Dios no le agrada el que habla mal contra Él, es porque no le agrada y punto. El primero que se ponga de pie y que crea que le debe pedir perdón. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.